Buenas tardes a todos y a todos aquellos y aquellas que nos siguen en este ciclo de conversaciones sobre las artes, la política y la ciudadanía, eh, en este marco especial de los 50 años del golpe cívico-militar. Y como venimos conversando con artistas, e investigadores que trabajan, ¿no es cierto?, sobre esta temática. A nosotros nos interesa reflexionar, además de la dimensión estética de las prácticas artísticas, básicamente hacer foco en lo que tiene de ético, en su dimensión ética, como diría Hegel, eh, estas experiencias, y me parece que yo le agregaría también de lenguaje de resistencia, ¿no? En este marco que nos está convocando. Y la música particularmente es una herramienta que desde sus orígenes en nuestro país y en la región también, da testimonio vivo de este lenguaje de resistencia, de lucha por la libertad, por la identidad, por la verdad, por la justicia y por la memoria. Y por eso, bueno, como siempre está Martín Biagini acompañándonos, pero también en esta oportunidad vamos a conversar con Nicolás Inchaurrondo. Y Nicolás trabaja sobre la música rock y la cultura rock eh, en la Argentina. Y nos gustaría conversar con él principalmente para que nos pueda recordar y mostrar, ¿no? ¿Qué sucede con la música en estos 50 y 60 años, ¿no? Porque viene también más para atrás. eh, ¿Y qué sucede, no? Con estas expresiones, con este cancionero del rock eh, relacionado con los derechos humanos. Pienso, ¿no es cierto?, en clips modernos, en el inicio de la dictadura, pienso en, bueno, canciones de nuestra generación, Martín, ¿no? Que habremos cantado y bailado en El Matador, de Los Fabulosos Cadillac, o Todos tus muertos, de la renga, que de alguna manera están visibilizando el horror, ¿no es cierto? Pero también la cuestión de la identidad, con los festivales por la identidad, ¿no? De rock argentino. Bueno, en fin, infinidad de cosas que, Nicolás, nos gustaría escucharte. Bueno, hola Natalia, hola Martín, ¿cómo están? Antes que nada, como agradecer por la invitación a este espacio para reflexionar a 50 años del inicio de la última dictadura militar en Argentina. Y siempre interesante, como decís Nati, de ver cómo la cultura y las artes ayudan a pensar y a traernos eh, y reflexionar sobre esto, sobre la dictadura, y también para mantener presente la memoria, la verdad y la justicia, porque es algo que hoy en día, digo, vuelve a ser tema y está bueno que desde las artes poder verlo, poder reflexionar al respecto. Y como bien me presentó Natalia, a mí me interesa analizar la cultura rock y principalmente las letras, digo, cómo los y las artistas cuentan diferentes acontecimientos en sus canciones, digo, en las letras de la música que van componiendo. Y pensando cómo la cultura rock ha tratado, digo, no solo digo, la última dictadura militar, también hay que ver de dónde viene el rock, cuál es el origen del rock, tanto en Argentina como a nivel internacional. Porque si pensamos la cultura rock, hay que ir años antes, hay que ir por lo menos en Argentina a los años 60 y pensar como dos orígenes del rock en el país. Un origen vinculado a la industria cultural, creando estos nuevos ídolos
de alguna forma copiando lo que sucedía en Estados Unidos con Elvis Presley, con Bill Haley, y trayendo a la Argentina, construyendo de alguna forma nuevos ídolos para las juventudes, con estos sonidos que en ese momento no se decía rock and roll, se decía más música moderna, artistas de música moderna, y ahí tenemos la aparición de Eddie Pequenino, el Club del Clan, Palito Ortega, algunos que salían un poco de eso, como por ejemplo Sandro, pero digo, el rock and roll y este origen del rock and roll muy vinculado a la industria y queriendo llegar a jóvenes. Y en ese sentido las letras no tenían dentro de ese grupo un compromiso social, un compromiso con lo que estaba sucediendo, sino que lo que se buscaba desde la industria era intentar que estos artistas jóvenes, esta música moderna que va a llegar a las juventudes, representen en las canciones lo que se quería como en el status quo. Digo, lo que se quería era que el joven tenga como aspiración tener una casa, una familia, hijos, mantener relaciones heterosexuales. Digo, todo eso se ve reflejado en esas canciones de estos artistas. Esto también sucedía un poco en Estados Unidos y en los años 60 en Inglaterra se da la aparición de artistas que venía a romper con eso y en sus canciones empezaban a contar sobre la libertad, de alguna forma, de emanciparse de los padres, de una liberación sexual, de empezar a experimentar con ciertos consumos de drogas. Ahí surgen los Beatles, surgen los Rolling Stones. En Estados Unidos aparece Bob Dylan, que le va a dar también una impronta mucho más politizada al rock. Y esto en Argentina, principalmente la influencia de los Beatles, va a ser muy marcada. La Beatlemanía que afectó a todo el mundo, en Argentina obviamente va a llegar, va a influir a un montón de artistas, en realidad de jóvenes más que de artistas, vamos a decirle, que van a dedicarse y van a querer hacer eso que hacían los Beatles en Inglaterra. De esa forma se empiezan a agrupar estos jóvenes idealistas, también inspirados por el movimiento hippie, y van a, digo, confluir en la Cueva, en la Perla de Once, en lugares donde iba a surgir el nuevo rock, ¿sí? Un rock distinto y alejado de ese creado por la industria cultural que mencioné anteriormente, donde iban a hablar de estas otras cosas que les pasaba a las juventudes. Ahí tenemos también el hecho de empezar a escribir canciones en español originales, que hasta ese momento cantar en español rock era visto como medio mersa, medio grasa, digo, estaba mal visto por estos sectores. Pero algunos empezaron a animarse, no copiando lo que decían los artistas de afuera, porque también pasaba eso. Muchos agarraban las canciones de los Beatles, las reversionaban, algunos las cantaban en español, y algunos decidieron, vamos a hacer y a contar lo que nos pasa a nosotros. En 1966 se da el nacimiento de, capaz, la primera canción de rock and roll, va, de rock en español, que es Rebelde, de los Beatniks, y el año siguiente se da la salida de La Balsa, de Los Gatos, que para muchos es considerada la primera canción de rock and roll. El año anterior teníamos Rebelde, pero capaz es la primera canción que se vuelve popular de rock en argentino. Digo, la balsa tiene esa importancia de convertirse en la primera canción popular, de llegar a cada vez más gente. Y las dos canciones marcan una diferencia en cómo narrar lo que le sucedía a la juventud, a esta juventud rockera. Porque Rebelde se planta dentro de una sociedad y plantea vivir rebeldemente dentro de esa sociedad, romper un poco con el sistema, mientras que la balsa también nos habla de artistas que querían alejarse de esa sociedad, naufragar. Digo, son dos formas, dos posturas dentro de de esta sociedad que estos jóvenes no se sentían a gusto estando allí. Y no se sentían a gusto, de alguna forma, porque estábamos viviendo en Argentina la dictadura de Onganía. ¿Sí? Estábamos, digo, ya desde el 55 con el golpe a Perón, venía
viviendo el argentino en una situación de, de mucha inestabilidad política, ¿sí? Con democracias débiles y golpes de Estado permanentes que a las juventudes, principalmente a las militantes, pero también a las artísticas, de alguna forma les molestaba. Y estos jóvenes artistas se van a ver, digo, machacados en ese momento por esta dictadura, no en el sentido que van a sufrir capaz las juventudes militantes, pero sí en el sentido de, bueno, tenés pelo largo y vestís ropas coloridas, bueno, venís una noche a la comisaría, te quedás una noche acá encerrado. Al otro día lo soltaban a los músicos porque no había razón para que terminen en la cárcel, pero sí las fuerzas policiales reprimían a estas juventudes que, digo, estaban hablando de ciertas cosas que en lo social era incómodo, ¿sí? Venían a romper un poco ese esquema. Y llegando a la dictadura militar, en realidad a los 70, digo, vamos a ir unos años antes, llegando a los 70, este hipismo, ¿sí? Este idealismo que tenían estos músicos, se va a ver, modificado totalmente. Un poco creo yo por la influencia de también lo que pasaba a nivel internacional, porque se separan los Beatles, porque sucede justo que en el 69 y el movimiento hippie medio que se derrumba, ¿sí? Empiezan a surgir a nivel internacional nuevos sonidos, nuevos géneros musicales como el heavy metal, un rock más pesado como el hard rock. Y esto también va a suceder acá. Las bandas que van a dar esos primeros puntapiés al rock argentino, como Almendra, como Manal, como Los Gatos, se van a separar, van a surgir nuevos grupos. El movimiento hippie, como a nivel en Estados Unidos, dejaba de ser lo que estaba, podríamos decir, en la onda. Bueno, acá también. Y el rock se va a volver más violento, ¿sí? Un poco más pesado. Algo que también sucedió socialmente en Argentina. Estamos hablando de una época donde había una sociedad, digo, bastante violentada por lo que sucedía a nivel estatal, como por lo que sucedía en la militancia. Y esto lo vamos a ver en el rock. No sé si puedo pasar ahora un fragmentito de un video. Esto es un fragmento que quiero pasar de un recital es un fragmento de un recital de Pescado Rabioso, David Lebón contando una anécdota y también un recorte de algo que pasaba en los recitales de Pescado. Se apoderaba de la sociedad. Los Ahí festivales sí. eran terribles porque siempre era piñadera y se tocaba igual, pero el tema era que siempre uno estaba como perseguido con la sirena y dispuesto a pasar la noche en la 16, en la 24, en la no sé cuánto, en la 33, en qué sé yo, ¿viste? Era salir y ir preso. ¿Qué haces, loco? ¿Te das cuenta? Pero mira lo que me hizo este tipo, loco. Pero está loco. Si yo esto no me lo merezco, vení para acá. Si yo fuera otro tipo, ¿sabes lo que te hago? ¿Sabes lo que te hago hacer? Te meto en cana. En cana te meto. Taradito. Chao, loco. ¿Cuánto? Pero por otro lado éramos imparables y teníamos una misión, o si se puede decir, quizás no consciente en ese momento de esa edad, pero sí unas ganas y un anhelo ardiente de querer llegar a ser alguien, explicar lo que te pasaba y compartir. Bueno, hasta ahí. Quería compartir este fragmento que justamente se da en este periodo de violencia, digo, en la sociedad argentina, porque esto es algo que pasaba en los recitales de Pescado Rabioso, también lo teníamos a Spinetta entrando con una sirena en la espalda, mostrando también un poco lo que sucedía con la persecución policial en los recitales y conciertos de estos artistas, y también influenciados por esta situación de violencia que se vivía socialmente y haciendo estos recortes de un joven que no sabemos si es militante o qué es, intentando asesinar a otra persona. Justo ahí pasaban
los músicos, y David Lebón es el que recibe ese disparo y termina insultando a este joven. Y esto, digo, se ve reflejado acá, también aparecen canciones como por ejemplo la Marcha de la Bronca, en este contexto, que luego es resignificada muchísimos años después o en diferentes contextos, pero es de 1970, la Marcha de la Bronca. Después también está la anécdota de Billy Bond en un recital en Luna Park donde veía que la situación estaba rara, había gente saltando de la platea al campo, digo, había movimientos extraños, y viendo que se podía venir cierta violencia por parte de las fuerzas policiales, dice rompan todo, y es cuando se produce, digo, nada, sí, no quiero utilizar esos términos, pero los jóvenes que estaban en el concierto terminan rompiendo todo y termina apareciendo la policía y llevándose un montón de jóvenes detenidos. Esto se da, digo, al principio de los años 70, mostrando la violencia que había socialmente, cómo el rock contaba eso de alguna forma, pero con la última dictadura militar, esta libertad que tenía de cierta forma de contar lo que sucedía eh, se va a ver prohibida directamente, porque la última dictadura militar lo que va a hacer es justamente prohibir que ciertas cosas se narren en la música, en las canciones. También esto que sucedía en los conciertos, de que estén siempre la policía controlando a ver qué sucedía, se va a profundizar mucho más. Va a haber militares antes de los conciertos de artistas de rock, viendo a ver qué canciones se iban a tocar, y diciendo, esta canción no podés, esta tampoco, esta sí, y de esa forma armar la lista de canciones de los recitales, también llevándose antes y después de los conciertos a jóvenes detenidos, buscando a ver si había alguno de los que estaban en las listas de la última dictadura para llevarlos presos. em, y así van a haber muchos y muchos artistas que van a ser censurados, no solo en sus conciertos también, sino también al momento de escribir sus canciones, publicar discos. Eh, Va a haber muchos y muchas artistas censurados durante la última dictadura militar, y que recién años posteriores del regreso de la democracia van a publicar esas canciones. Está el caso de León Gieco con Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en el País, que en realidad es una canción de Charly García que se da de León Gieco la quiere publicar en la dictadura. Le dicen, para publicar esto tenés que cambiar casi toda la letra, la publica con una letra totalmente alternativa. Todo ese disco de León Gieco tiene un montón de canciones censuradas, y Alicia en el País, en la versión de Gieco, va a salir recién en los 90, la versión que él quería publicar originalmente en ese momento. Y esto lo van a sufrir muchos artistas, esto de no poder publicar canciones que tenían escritas. Va a haber casos de artistas que se van a tener que exiliar. A veces es poco tiempo, León Gieco es uno de ellos, que se va un tiempo, pero después regresa durante la dictadura. Y así hay muchos. Hay una anécdota de León Gieco que cuenta que tuvo una reunión con un militar, le sacó un arma en la reunión y le dijo, vos no puedes cantar más estas cosas. Eh, Esas situaciones, digo, son cosas que ha sufrido el rock. También hay que mencionar que los y las artistas de rock no tienen desaparecidos, no tiene artistas y músicos que hayan desaparecido, aunque sí hay artistas que han tenido familiares o conocidos, como son el caso de los Moura, de Virus, que tienen familiares que han desaparecido, lo que significó también, por ejemplo, a que Virus no se presente en el Festival por la Solidaridad para recaudar eh, fondos, abrigo, alimentos durante la Guerra de Malvinas. Y eso afectó a que Virus decida no presentarse en ese festival solidario, que después con el diario del lunes podríamos decir, tenía razón porque todo lo que se juntó no llegó a los pibes de Malvinas, pero bueno, también estaba la impronta de todos los artistas de querer hacer algo, de querer movilizar algo desde la cultura rock para esos jóvenes que estaban yendo a la guerra de Malvinas sin preparación, esto, sufriendo frío, sufriendo hambre, queriendo dar una mano de alguna forma. Es un festival donde actúa León Gieco, actúa Charly García, actúa Luis Y Alberto una Spinetta. decisión, perdóname, Nico, Sí, pienso, ¿no? Una decisión, la de Virus,
que podríamos plantearlo si tuviéramos que construir una imagen de una encrucijada, ¿no? Porque por un lado está esta cuestión del querer colaborar y ser solidario, pero por el otro lado tener el coraje en ese contexto de decir no, porque esto es cualquier cosa, ¿no? Es servir al proyecto de alguna manera. Entonces, Sí, sí, bueno, sí. pudieron resolverlo de esa manera, pero así sus costos, ¿no? Claro, a ver, yo imagino que con el diario del lunes, Virus y Los Violadores es la otra banda que fue invitada y que dijo que no, digo, quedaron como bien parados en algún sentido, pero al mismo tiempo uno no le podría caer a León Gieco, a Charly García por de haber participado, porque al fin y al cabo, esto que decís vos es una encrucijada, es, bueno, yo quiero ayudar a esta gente a pesar de que sé que todo lo que está Claro, ¿qué se sucediendo detrás. prioriza, no? Claro, porque no podemos decir que Charly García, por ejemplo, hay gente que te dice yo no sabía lo que estaba haciendo. Charly García, por lo que venía escribiendo en sus letras, sabía lo que estaba pasando, sabía que estaba sucediendo en ese momento. Pero igual decide participar, entiendo, pensando en juntar cosas para los jóvenes que iban allí. Y hablando de la guerra de Malvinas, también tiene para con el rock eh, algo particular, y es que el rock que venía siendo prohibido, pues muchas canciones de rock pasan a estar prohibidas durante la dictadura, pero a partir de la guerra de Malvinas, como había muchas canciones en inglés que pasan a estar prohibidas porque están cantadas en inglés, el rock vuelve a ganarse un espacio en los medios de comunicación, y es allí, a partir de esto, que empiezan a surgir un montón de bandas, por ejemplo, Virus en realidad surgir, que empiezan a tener espacio en los medios de comunicación y se vuelven más populares, y esa popularización se expande aún más con el regreso de la democracia en el 83. Digo, a partir de ese momento es que el rock un poco se diversifica, digo, empiezan a crear un montón de nuevos sonidos, no era solo el rock tradicional que venía de estos artistas que le dan sus orígenes, sino que empiezan a surgir nuevas bandas, el heavy metal, el punk, un sonido más ochentoso con sintetizadores siendo incluidos en artistas de rock. eh, Digo, y de esa forma se va ampliando. Y algo que es interesante decir es que en las letras hay crítica a la dictadura con el regreso de la democracia. Pero algo que es interesante, lo he leído justo hace poco, eh, me recibí de doctor, estaba elaborando una tesis, y leía la anécdota de cuando Sting llega a la Argentina en 1987 y se junta con las madres de Plaza de Mayo, que era algo que hasta ese momento no había hecho ningún artista de rock en la Argentina. No se habían juntado con las madres. Y vino Sting, británico, a juntarse y las invitó a subir en el estadio de River Plate en una canción que se llama Ellas bailan solas, que en realidad está dedicada a las madres de desaparecidos en Chile, pero digo, claramente se puede resignificar y traerlo a la Argentina. Y es a partir de ese momento que hay muchos artistas de nuestro rock que abrazan a las madres, se acercan a ellos y empiezan a tener una militancia, ¿sí?, por los derechos humanos y por los desaparecidos y por acompañar a las madres en diferentes eventos. Esto, digo, este abrazo que le da Sting le abre la puerta a todo el resto de rockeros, ¿sí? Empezando capaz por León Gieco, que termina siendo un gran referente en este sentido, pero también a Charly García y a un montón de otros. Y también que el rock, y esto se va a dar, digo, en el 87 fue esto, en los 90 se va a profundizar mucho, el rock abrazando a la memoria y la verdad la justicia en sus canciones, en los conciertos. En en el 97 se da el Festival por 20 años de lucha que organizan las madres y donde terminan estando los más grandes artistas que de los años 90. ¿Sí? Está Divididos, están Los Piojos, está La Renga, están Las Pelotas. Digo, la Versuit, los artistas más importantes de los años 90 en la Argentina terminan participando de ese festival por las madres. Y eso le da una impronta a la música rock. Digo, le da una identidad al rock comprometiéndose con la causa de los derechos humanos
memoria, la verdad, la justicia, por recordar lo que fue la dictadura. Y de alguna forma en los años 2000 yo creo que esto fue menguando. ¿Sí? Digo, no han aparecido toda esta lucha que se fue dando, de alguna forma fue decayendo. No digo que todos los artistas, pero los artistas nuevos que van surgiendo con el correr de los años, no sé si se han comprometido tanto en ese sentido. Siguen estando los artistas de su momento comprometidos con la causa, pero es algo a ir viendo qué ha sucedido en los años siguientes, en el nuevo siglo principalmente. En la investigación que yo hice, que por algo Nati me ha llamado a esto, me encargué o estuve analizando canciones que hablen de derechos humanos desde el 2003 al 2015, es decir, durante la época de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Quería ver qué tenía para decir la cultura rock argentina sobre los derechos humanos en aquellos años. Y encontré canciones que hablaban del tema, que hablaban de la dictadura, que hablaban de la memoria, la verdad, de la justicia, pero no eran las canciones capaz más populares o de los artistas más populares de ese momento, ¿sí? Como había sucedido, como digo, en los años 90, en los años 80. Eran artistas capaz más de lander, artistas no tan populares, artistas que no están dentro de las grandes, digo, en las radios no sonaban esas canciones, en los programas de televisivos tampoco. Digo, siempre hay excepciones, pero en general, como venía sucediendo en décadas anteriores, dejó de estar. Pero sigue siendo una temática y ha seguido siendo una temática importante para la cultura rock. Y habría que ver qué sucede, qué sigue sucediendo con el rock. Ya el rock, me parece a mí, ya no formando parte de la industria cultural. Digo, ya la industria cultural actual no toma bandas de rock nuevas. Digo, ya están buscando artistas de otros géneros musicales. Entonces habría que buscar en los artistas de rock nuevos que andan por otros ámbitos qué es lo que están diciendo, de qué es lo que están hablando en la actualidad. Pero siempre es importante remarcar esto, que el rock, una vez llegada la democracia, abrazó, digo, en ese momento, en los años 80, eh, toda la lucha por los derechos humanos. Em, sí, quería buscar porque tenía anotadas ciertas canciones que había remarcado de, del nuevo siglo, podríamos decir, digo, ya volviendo a épocas más actuales, que han hablado de estos temas. Y pensaba, Sí, Nico, mientras sí, estás buscando, ¿no? Digo, esta diferencia que vos hacés entre la apertura democrática en los años 80 y los 90, parecería ahí que hay un compromiso en la militancia de los grupos de rock, ¿no? En relación a los derechos humanos y lo que pasó en la última dictadura militar, cosa que en los 80 quizá lo que pasaba era que a través de las canciones visibilizaban, ¿no es cierto? Lo que había pasado en relación a la censura, al horror, a los desaparecidos, a la muerte, ¿no? sí, en los años Hay ahí 80, como mecanismos estratégicos que no son pensados de manera estratégica, ¿no? En ese mm, momento, pero nosotros podríamos mirarlos así, ¿no? Eh, de que en realidad se hace presente, ¿no? La cuestión de los derechos humanos, pero desde distintos lugares y desde distintas dimensiones, ¿no? Hay algo con el poner el cuerpo que aparece en los 90 que en los 80 quizá eh, todavía no estaban del todo organizados, ¿no? O estaban empezando a organizarse. sí, Pienso en los festivales, ¿no es en los cierto? festivales, en sí. A ver, en la dictadura, digo, los artistas que querían hablar de la dictadura, para evitar la censura tenían que rebuscárselas, y es ahí donde aparecen, digo, canciones que utilizan metáforas, ahí aparece la importancia de Charly García y Serú Girán principalmente. En los años 80, como venimos charlando, eh, hay una ruptura porque tenemos artistas y canciones de Charly García donde habla directamente de lo que sucedía en la dictadura, pero también tenemos a los Twist
pensé que se trataba de Cieguitos, digo, canciones que hablan directamente de lo que había sucedido en los años previos. Y en los años 90 es verdad que empieza a surgir un nuevo sonido, podemos decirlo, o un nuevo género, que es el rock barrial, el rock chabón, como se le quiere denominar, que además es muy propio de la Argentina. Justo el otro día estaba pensando, porque veía un video de artistas argentinos parecidos a artistas internacionales. Y cuando empezás y querés hacer ese trabajo con artistas de del rock barrial, es muy difícil, porque es muy propio de la Argentina ese sonido, esas bandas, ese rock. Es muy complejo pensar, bueno, quiénes serían los Piojos en el exterior, quiénes serían Viejas Locas, quiénes serían La Renga. Digo, es muy difícil porque es muy nuestro y se da un poco que sea muy nuestro porque están contando lo que sucedía en la Argentina en sus canciones. Son bandas que surgen de, digo, las consecuencias económicas, políticas que se han dado desde la dictadura y durante los años 90. Digo, son bandas creadas por jóvenes en sectores más marginales, de los márgenes de las grandes ciudades, principalmente de Buenos Aires. Ahora, qué interesante, ¿no? Y les pregunto a ustedes, ¿no? Que Martín es especialista en hip hop y trap, y que particularmente este género tiene que ver con la territorialidad y lo local, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se conjuga eso? Porque hay artistas de ese género que son conocidos en el exterior o en otros lugares, y sin embargo, ¿no es cierto? El rock tiene como mayor dificultad en ese sentido, ¿no? Para la difusión, para el armado de, bueno, la difusión, la publicidad de sus canciones, ¿no? La popularidad, no la La difusión, popularidad, la claro. popularidad. No sé, Martín, ¿qué opinas? Sí, a ver, me estoy anotando las preguntas para no interrumpir a Nicolás, pero bueno, me aprovecho. A mí me surgen algunas dudas sumadas a las que plantea Nati. Hace unos meses invitamos a la gente del Círculo de Estudios de Música Heavy Metal de Argentina, que ellos se dedican a ese género musical en particular. Y bueno, y muchos de los investigadores del heavy metal resaltan esto de el no venderse de ese género musical en contraposición al llamado rock nacional. Y planteaba justamente que en cierta época el rock barrial Mm. mal llamado a veces el rock chabón por la prensa y algún otro académico, digamos, rescataba eso. eh, en contraposición a un rock que en un momento podíamos llamarlo contrahegemónico, pero ya a esta altura, digamos, acomodado en el mercado, Mm. aburguesado, dicho más vulgarmente. Entonces, mi pregunta es, que es más, la podemos estirar hasta la actualidad. Hoy, ante la famosa frase de que la música urbana es el nuevo rock nacional, ¿sí? Más allá de tomar esa corona, que después podemos ver cuál legítimo es, sí podemos decir que el rock nacional ha perdido su trono en algún punto. Y ahí me gustaría tu opinión, Nicolás, en lo más extensa o corta que lo que prefieras, pero ¿qué pasó con ese rock? De hecho, bueno, el rock barrial también sufrió su gran golpe, que fue Cromañón, como Sí. todo el ambiente under, porque con post-Cromañón se perdieron salas que ojo, no estaba ninguna habilitada, pero bueno, pues se perdieron salas de Claro. teatro, bares y un montón de lugares donde justamente esa movida under se desarrollaba. Perdón la extensa de la pregunta. No, no, está bueno porque también me encanta esto de hablar del pase del rock de alguna forma a la música urbana, que es al fin y al cabo la música que hoy más se escucha. Es verdad, hay que ver ahí qué pasa con el mercado, porque el mercado dejó de prestarle atención capaz a los artistas de rock nuevo para ir a buscar a estos artistas de la música urbana. Eh, y un poco esto que decís, no me acuerdo quién es el artista que dice esto, la
la música urbana, el trap es el nuevo rock argentino, no sé si, ¿qué fue? Dillom o Trueno, no Me me parece acuerdo. que, sí, me parece que Dillon. Además de ser es provocativo, él también lo que busca es provocar Es una al viejo ironía, ¿no? rockero de los años 80, además de provocar eso. A ver, también es la música nueva de estos jóvenes. Digo, las juventudes actualmente están escuchando música urbana. No digo que no haya jóvenes que escuchan rock, porque también cuando estaba el rock también había jóvenes que escuchaban folclore y tango. Digo, no es que una cosa quita la otra de cuajo, digo, hay siempre excepciones, pero si hoy en día vas a un recital de Trueno, de Duki, de Woz, de María Becerra, está lleno de jóvenes. Digo, muy difícilmente voy a ser una persona grande. En cambio, vas a un recital de ahora esto, además, tenemos los rejuntes de lo que está saliendo Soda Stereo, a ver qué pasa, el Serú Girán, digo, Sí, también. Y va a haber jóvenes, porque siempre hay jóvenes, pero la mayoría va a ser gente más adulta. Eh, entonces, esta nueva música joven, vamos a decirle, eh, también toma el lugar del rock porque la industria quiere que tome el lugar del rock, creo yo. Digo, ahí forma parte de, bueno, vamos a buscar estos artistas. Y también pasa que hay artistas de la música urbana que incomodan en el sentido de lo que dicen, lo que están hablando, y hay otros que capaz que no. Digo, también trayendo un poco de lo que sucedería con ese rock and roll y el rock que viene después, de los lugares más urbanos, suburbanos, podríamos decirle. Digo, no es lo mismo ver las letras de Duki, por ejemplo, que ver las letras de Trueno o de Dillon. Digo, hay una diferencia. Y también encuentro ciertas similitudes entre los orígenes del rock y los orígenes de la música urbana en estas uniones que se van dando entre los músicos. Digo, hoy en día en los discos nuevos de los músicos urbanos encontramos siempre invitaciones, colaboraciones de otros artistas de música urbana. En el rock, esto que decía en los años 60 cuando se pasa a los 70 y se separan las bandas, en esa separación de bandas hay artistas de Almendra que van a pasar a formar parte de otra banda y los de Manal en otra, y se van a ir cruzando los músicos de las diferentes bandas en otras nuevas, y ese pasaje y ese eh, diversidad de artistas, digo, también me parece que tienen en común con la música urbana. Em, y me perdí, perdón, el hilo de la pregunta por dónde iba, pero bueno, no, encuentro así estos. está bien porque sí, era una pregunta amplia justamente para analizar el contexto, así que sí, bien. Bien, Sí, pensaba, yo no recuerdo si fue Charlie o quién, pero en una entrevista, un pope del rock, ¿no es cierto?, de este rock nacional, dijo que en estos tiempos el rock de los 80 y de los 90 se iba a transformar en un tango, ¿no? Que en realidad ya había pasado su bueno, hora y su época, ¿no? Y en este sentido, eh, coincido con ustedes en relación a la industria cultural, ¿no? Pero también pienso en qué pasa a nivel internacional, ¿no? Y cuáles son los, los nuevos, los nuevos líderes musicales, ¿no es cierto?, que hoy son popes en el mundo, ¿no? Y de qué manera eso influye hoy en nuestro país, si es que influye, ¿no? sí, yo creo que sigue influyendo. Y, pero lo que sucede es eso, que los grandes artistas, uno hoy en día ve mucho que lo que más termina convocando son los grandes festivales, ver Lollapalooza, ver Coachella, y siempre, excepto bandas de rock, pero que ya vienen de años anteriores, los festivales, si buscamos artistas nuevos, son de la música urbana, son del pop, digo, no son de artistas rockeros. Si son rockeros, son músicos que ya tienen un largo recorrido por detrás. Y también pasan los festivales que luego se dan acá en Argentina. Justo ahora hace poco se dio del Buena Vibra, el line-up del Buena Vibra acá en Argentina, y las dos bandas cabeceras son Gorillaz y The Strokes, que podrían ser consideradas como de los últimos grandes artistas de rock.
podríamos decirle rock, pero son de principios de los 2000. Digo, ya tienen más de 20 años de trayectoria las dos agrupaciones. Digo, ahí ni hablar que en realidad el cantante es Damon Albarn, que viene de Blur, que es de los años 90. Digo, todavía mucho más detrás. Eh, Eso es lo que veo yo a nivel internacional, ¿no? Hay bandas nuevas de rock, siguen apareciendo, no son las bandas que estén en digo, las más populares, los que la industria cultural más movilizan, los que, digo, no terminan apareciendo en los grandes, siendo cabezas de festivales. Hoy en día es más convocante dentro del rock que vengan bandas de los años 90, de los 80, que artistas nuevos. Y Digo, no también es que... hay toda una, perdón, Nico, hay Sí, toda sí, una estética, ¿no? Yo le digo estética del cotidiano, rockera que ya se perdió. Pienso en la vestimenta, pienso en los cortes de pelo, pienso en las zapatillas topper, ¿no? Hay algo ahí que también tendríamos que volver a la memoria, ¿no? De que había en los 90, por ejemplo, uno se daba cuenta de quién escuchaba a quién, ¿no? En función de cómo se vestía, cosa sí, que hoy eso desapareció. sí, O no, no sé. no, no, que sí, yo creo que es verdad que antes había más, podríamos decirlo, las Había una tribus urbanas, identificación con la banda, ¿no? claro. No sé si eso sucede hoy, ese tipo de identificación cultural, ¿no? Ahí yo creo que están pasando varias cosas, también el tema de cómo se consume hoy en día la música, cómo hoy en día se comparte música. Eh, Hoy, digo, entras a una aplicación, sea cual sea, y escuchás, es muy fácil pasar de un tema de los Beatles a un tema de Sabrina Carpenter. Digo, es un clic, digo, no hay mucho más. Antes, para escuchar, digo, cierta música, digo, bueno, voy a escuchar un disco de los Beatles, era ir, comprar el material físico y capaz juntarse a escucharlo porque no lo ibas a escuchar en solitario porque querías, había un grupo de amigos, de conocidos que era, te compraste el nuevo disco de los Beatles, vamos a ver qué está pasando, vamos a escucharlo. Digo, antes creo que escuchar música era más en comunidad y al ser más en comunidad habría una cuestión de identidad y también, digo, ahí entra la estética de juntarse a ver un recital. Identificación y representación, claro. Claro, hoy escuchar música es ponerte auriculares. Me pongo auriculares, pongo Spotify y escucho mi playlist que armé yo, saltando una canción a la otra, digo, pasando del heavy metal al pop y a la música urbana. Digo, no hay nada que me detenga, digo, en ese sentido. Claro. Eh, Pasas, creo que ser algo más individual. Digo, capaz no es necesario, no digo que no suceda porque está el caso del K-pop, hay todo un movimiento enorme, o las Swifties, las fanáticas de Taylor Swift, digo, hay todos grupos y artistas que todavía mantienen eso, pero también pasa, digo, a nivel internacional, y lo que se genera, también ahí entran en juego también las redes sociales, los blogs, a ver qué cosas se comparten en esos espacios. Capaz, hoy en día, justamente hablando de heavy metal, capaz que los metaleros son los únicos que todavía tienen una identidad que se puede distinguir a lo lejos. Esto que decía vos, Nati, que podés ver por la calle y decís, seguramente es metalero". Eh, el Rolinga ya de alguna forma no está tan marcado. Está en extinción el Rolinga. Claro. Pero también porque creo que no hay artistas, no, digo, acá seguramente hay gente que me va a decir, no, sí, está el artista este, sí, hay, no digo que no, pero ya no tenemos a estos artistas en el mainstream, esto que decimos, ya la industria cultural no los transmite tanto, pero también creo que forma parte de cómo hoy en día se consume, se escucha, se disfruta de la música. Nico, ¿y qué pasa con el rock hoy? Yo creo que el rock, esto que muchas veces, viste, dicen está muerto, el rock ya murió. eh, Yo creo que el rock justamente está en un lugar que es un lugar donde supuestamente
eh, donde había dejado de estar, que es estar en el under, estar no en el mainstream. El rock dejó de estar en las radios, dejó de estar en los grandes medios de comunicación y sigue estando, o sea, pero sigue estando, ¿sí? Si vamos, yo vivo en La Plata, entonces estoy lleno de bares alrededor en mi barrio. Yo voy a cualquier bar el sábado, el viernes, el domingo, hasta los jueves, y va a haber una banda de rock tocando. Es muy difícil que vaya y haya un artista pop como Lali. No voy a encontrar a Lali en los Claro. bares acá. Voy a encontrar algo más parecido a Intoxicados que, que a Duki, que capaz porque los Duki no están en estos lugares, están en la plaza los sábados o domingos a la tarde, están en otros ambientes. Pero el rock sigue estando. El tema, claro, no están en los lugares que la industria cultural le dio durante muchísimas décadas. No está en esos espacios. Sigue estando en otros. Y capaz, en esta idea eh, medio idealista del rock, siendo contestatario, siendo lo contrahegemónico, si lo ponemos en esas líneas, el rock está más vivo, porque está justamente en ese lugar que le permite ser contrahegemónico, ser contestatario, decir lo que quiera. Digo, está en ese lugar de ideal, que se le ponía como ideal. No digo que los artistas que han estado eh, y han sido muy populares no hayan podido decir las cosas, porque digo, hay artistas muy populares como La Renga, como Los Redondos, que han podido hacer su carrera de alguna forma por fuera de la gran industria cultural y las grandes discográficas, pero digo, hay un montón de otros artistas nuevos que están todavía y están ahí y siguen haciendo su música y están diciendo un montón de cosas. No los vas a encontrar, digo, ya no existe en TV, pero no los vas a encontrar sugerido en Spotify, en los grandes, digo, escuchar esto en Spotify, no va a estar ahí. También la gente que piensa eso, bueno, hay que rebuscárselas, hay que buscar un poco más eh, dentro de estas plataformas. Y es muy sencillo, digo, es algo que a mí me sorprende, que ahora es más fácil consumir música, pero siento que hay cierta holgazanería de ir a buscar esto que a uno supuestamente le gusta. Y termina, que no está mal, pero digo, termina cayendo en escuchar las mismas bandas de siempre una y otra vez. En el La descubrir hay un montón de centralización artistas. del sentido de los algoritmos, ¿no? Sí. Bueno, el Otra algoritmo, discusión, otro otra conversatorio. discusión, pero estaría bueno hablar un poco, digo, no ahora, pero en un momento del algoritmo, porque al fin y al cabo el algoritmo es el que sugiere lo que Bueno, es la terminás escuchando y centralización te del termina contenido, apareciendo. claro. Así Bueno, que, Martín, Sí, no, tengo muchas preguntas, pero obviamente el tiempo es tirano en televisión, dice el dicho. Así que, no, me interesó lo que dijiste recién. Es real lo de La Plata. Yo no soy de La Plata, pero es real y creo que se repite en La Docta, en Córdoba, capital también, mm, en donde hay un público parecido, juventudes universitarias, en su claro, mayoría de cierta clase social y muchos bares con cierto estilo de rock. Que difiere del rock barrial tal vez más espontáneo o autodidacta. Pero yo no sé si llego a estar tan de acuerdo, y obviamente no es que estoy en desacuerdo, pero para repensar la afirmación o para repensar mi pregunta, yo no sé si se está dando en todos los territorios de la misma manera. Y no sé, yo soy mm, de La Matanza, tierra de callejeros, es más, vivo cerca de Villa Celina, donde, bueno, no, Callejeros fue, digamos, el que llegó más o menos no llegó al mainstream, pero, digamos, estuvo cerca. Y alrededor de Callejeros había toda una atmósfera de otras bandas, una escena. O subescenas. Yo no sé si hoy eso vuelve a existir, o no sé si hoy en los barrios hay todavía bandas de rock, acá hay una que se llama Los Ruchi que tienen ese estilo, pero no sé si se replica. Yo creo que el rock, y no es mi tema de investigación, así que pido disculpas de antemano, pero no sé si se está dando, yo creo que el caso de La Plata sí es un caso paradigmático para estudiar y el de el de Córdoba Capital también. Y tampoco sé qué está pasando
con esto del estilo, género urbano, que ese es un problema, es una categoría, es una gran bolsa donde entran muchas cosas que no Mm. sé, no sé, que es parecida a la bolsa del rock nacional, entran muchas cosas que después hay que ver cómo las clasificamos. Pero creo que hay un campo ahí enorme para seguir investigando. Sí, Eh, tenés razón, Martín, porque es verdad que yo tengo una mirada muy, digo, platense en ese sentido de que veo los bares acá y digo, siempre que paso escucho rock. Digo, paso, muchas veces no entro, pero se escucha afuera y es rock, es rock, es rock. Y entonces digo, el rock sigue estando. El tema es verdad que capaz que estoy teniendo una mirada muy platense, muy de andar por acá, que claro, es una, hacer una ciudad universitaria con jóvenes de todos los lugares del país, digo, de alguna forma están replicando esos sonidos. Es verdad que habría que ver qué sucede en otros lugares. En eso estoy de acuerdo. Pero bueno, cuando me hablan de, o cuando me encuentro videos o reels de gente diciendo el rock está muerto porque ya no hay bandas como La Renga, y digo, pero si acabo de pasar por acá a la vuelta y hay una banda acá tocando, digo, capaz que sí, hay que ver hasta dónde llega, a ver cuánta gente está convocando, cuántos lo escuchan, hoy que hoy en día es todo medible, hoy en día es ver cuántas reproducciones tienes en YouTube, cuántos en Spotify, pero bueno, es algo a seguir viendo y esto de la música urbana también, porque es verdad, uno habla de música urbana y adentro entran de todo, hasta hay artistas que capaz que hacen rock y están dentro de música urbana, artistas de pop también, eh, hay que ver para, digo, si sigue para algún lado o no, yo creo que, digo, es música bastante nueva, eh, hay que ver qué sucede. Es como querer a veces definir era como definir, no sé, al rock en los años 70 y decir es esto. Bueno, pará porque faltan años todavía a ver qué sucede, pero bueno, está bueno ir siguiéndolo a la música urbana y ir siguiendo a ver qué sucede con todos estos artistas nuevos y las nuevas juventudes, a Y ver que en esas qué es lo que definiciones, le dicen. perdón, que en esas definiciones, mientras los escuchaba, pensaba, ¿no? En la definición de el rock nacional. Bueno, la mayoría del rock nacional es rosarino, platense de la capital, ¿no es cierto? Sí, También surgen muy poco. ¿Dónde está la representación del resto de las provincias, ¿no es cierto?, en relación al rock nacional. Entonces, mm, también ahí hay unas tensiones y unas contradicciones Totalmente, que sí. forman sí, sí, es parte, ¿no es verdad. cierto? Que forman parte. Y entonces por eso nosotros estamos acá también, ¿no? Para tratar de desanudar, para tratar de, en el debate, dar cuenta, pensar, ¿no? Pensar. Esa es, me parece, la clave, ¿no? Tratar de pensar, no sé si de definir, pero sí de ir pensando, porque en definitiva, si no, estamos haciendo lo mismo que los algoritmos, ¿no? Claro, Categorizar, fragmentar y por ahí hoy la demanda tendría que ser otra, ¿no? sí. Sí, y bueno, retomando un poco lo que nos convoca acá, porque recién dije, pará, digo, nos fuimos por un montón de ramas que está buenísimo, porque digo, todo lo que es la música, el rock, la música urbana nos lleva por un montón de lugares, pero estaría bueno seguir investigando y seguir viendo a ver qué sucede con estas nuevas agrupaciones, estos nuevos artistas, sea del rock, de la música urbana, ver cómo retoman, creo yo, la memoria de la verdad y la justicia, que hablan, si hablan de la dictadura, si no hablan, si hay un compromiso político o no, ya sea en sus canciones, en sus declaraciones, entrevistas, ver qué sucede. Eh, digo, ya ha habido casos de artistas nuevos que han frenado entrevistas directamente para decir, no, yo de política no me meto, no quiero hablar, eh, y en sus canciones no aparece nada al respecto. Y hay otros que, por ejemplo, ayer por la marcha universitaria, no sé, Catriel y Paco Moroso subieron videos que había que marchar, digo, artistas de la música urbana, que son de los artistas hoy en día de los más populares, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, subiendo en sus redes sociales, hay que ir a marchar por la universidad pública en Argentina. Esto lo está viendo gente de todo el mundo. Y eso es importante, digo, también. Digo, ver, en ese sentido las redes sociales ayudan a que visibilizar ciertos problemas en otros lugares. Eh, pero eso, habría que ver qué es lo que está diciendo la música nueva al respecto, seguir investigando y seguir viendo a ver para dónde vira, ¿sí? La cosa.
Genial. Bueno, Un- yo no tengo más Una, preguntas. una última pregunta. Sí, Proyecto de publicación de tesis, ¿dónde podemos leerlo? Si va a tener formato libro o si va a estar en algún repositorio. ya está en el repositorio de la Universidad Nacional de La Plata, en el CEDICI. Ah, Eh, perfecto. eh, está, bueno, me buscan ahí como Nicolás Inchaurrondo, y si no es Canciones de la cultura rock argentina durante el kirchnerismo, política, capitalismo, derechos humanos y medios de comunicación, porque analizo diferentes variables, pero está ahí sí derechos humanos. Bárbaro. Y con un inicio de postdoc, ¿no es cierto? Para ver qué está pasando hoy. Sí, totalmente. Es un poco seguir viendo esto que digo, para dónde va el rock, para dónde van los nuevos y nuevas artistas. Más que nada en estas dimensiones, ver qué pasa con la política, ver qué pasa con lo que está sucediendo en el país. Me interesa ver de qué hablan los y las artistas en estos contextos que nos tocan vivir actualmente. Terrible. Bueno, Bueno, tenemos que Impecable. saludar para el final. Sí, saludemos. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Martín, gracias también. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro. Un lujo, en serio, Nicolás, un lujo impresionante. Te felicito. muchas gracias Martín, muchas gracias Natalia por invitarme y esta entrevista, este diálogo que se terminó dando es muy enriquecedora para seguir pensando.